Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy nos vamos a meter de lleno, en ese mundo un poco oculto, ¿no? Pero fundamental, Totalmente. Detrás de cada canción que nos gustó. la mezcla y la masterización. Exacto. El arte y la ciencia detrás del sonido final. Y tenemos material interesante hoy, como si fueran los apuntes de un curso avanzado, ¿verdad? Sí, como esas notas clave que uno tomaría para no olvidar lo esencial. Imaginen poder ver ese proceso, cómo pistas sueltas se convierten en una canción hecha y derecha. Ujú. Nuestra idea hoy es justamente destilar eso, ¿no? Sacar los principios clave, las técnicas. Y los momentos ajá, como dices. Eso. Y hacerlo de forma que se entienda, claro. Exacto, porque ojo, no se trata solo de saber usar un programa o mover controles. No, claro. Vamos a ver la filosofía detrás, ¿eh? ¿Por qué es tan importante escuchar con intención? Y cómo la técnica, al final, está para servir a la emoción de la música. Me gusta eso. Desde preparar todo en la compu hasta los últimos retoques del mastering. Perfecto. Entonces, para empezar a desglosar esto, ¿cuál dirías que es el verdadero punto de partida, el objetivo real al mezclar? Buena pregunta. Porque no es solo limpiar el audio, ¿eh? Ah, ok. Mira, los apuntes hacen una distinción interesante de niveles. Dicen, el principiante, a menudo sobreprocesa todo por separado, suena como forzado. Sí, he escuchado eso. Luego está el intermedio, que puede volverse muy técnico, muy clínico. Como un conserje de audio, decían. Algo así, sí. Todo en su sitio, pero sin alma, sin emoción. ¿Y el profesional? ¿Qué lo diferencia? El profesional empieza por otro lado completamente distinto. A ver. Por la intención emocional, antes de tocar un solo fader, una sola perilla. Ujú. La clave es entender qué tiene que hacer sentir esa canción. Wow. O sea, la emoción primero. Siempre. Es una canción oscura. Es pura energía. Nostálgica. Esa vibra, esa sensación, Ujú. es la que manda. Después, cada decisión técnica, cada ajuste de EQ, de compresión, tiene que reforzar esa emoción. No al revés. Exacto. No aplicas una técnica porque así se hace, sino porque ayuda a contar la historia emocional de la canción. Qué interesante. Entonces, la primera tarea no es técnica. Para nada. Es definir el sentimiento. Las notas hasta proponen un ejercicio, ¿no? Sí, uno muy bueno. Escuchar la canción entera, sin tocar nada. Y anotar. Anotar qué te hace sentir. Energía aquí, calma allá, tensión, Incluso preguntarle a alguien más, dicen. sí, para tener una visión fresca. ¿Qué te transmite esta parte? Es como hacer un mapa emocional antes de empezar el trabajo técnico. Un mapa emocional. Me encanta el concepto. Es que ese mapa te guía. Y claro, para poder plasmar esa emoción, necesitas confiar en lo que escuchas. Absolutamente. Ahí entra el tema del entorno de escucha. Los apuntes le dan mucha importancia a la sala, a los monitores. Es que es crítico. No puedes mezclar bien lo que no oyes bien. Punto. ¿Tiene sentido? Imagínate que tu sala, por su forma o por los muebles, exagera los bajos en, digamos, 100 Hz. Ok, Tú al mezclar vas a escuchar demasiado bajo ahí. ¿Y qué vas a hacer? bajarle a los 100 Hz en la mezcla. Exacto. Y luego llevas tu mezcla a otro lado, a un coche, a unos auriculares. Y suena sin fuerza, sin bajos. Precisamente, porque corregiste un problema de tu sala, no de la mezcla real. Es súper frustrante. Uf, sí, me imagino. ¿Y qué soluciones dan los apuntes? Bueno, lo primero es la colocación de los monitores. El famoso triángulo equilátero. Ese mismo, tú y los dos altavoces, formando un triángulo con lados iguales. Y los tweeters, los de agudos, a la altura de tus oídos. Ok. Y a la misma distancia de las paredes laterales si es posible. Luego, el tratamiento acústico. Y aquí viene una advertencia fuerte, ¿no? Sí, mucho ojo con la espuma acústica barata, esa gris o de colores que se ve por ahí. ¿Por qué? Si está por todos lados. Porque esa espuma finita solo absorbe frecuencias agudas. Y los problemas gordos en las salas pequeñas, sobre todo caseras, Suelen estar en los bajos. exacto, las famosas bolas de graves. Y la espuma esa casi no les hace nada. Entonces, ¿qué se usa? Material denso. Lo que recomiendan es lana de roca, tipo rock wool. Ah, ok. Con eso se construyen paneles más gruesos, sobre todo trampas de graves, bass traps, que se ponen en las esquinas y puntos clave. ¿Y cómo sabes cuáles son esos puntos clave? Bueno, lo ideal es medir la sala con un micrófono especial y software, o contratar a alguien que sepa.
Claro. Una forma casera es escuchar barridos de frecuencia, sine sweeps, y notar dónde ciertas notas graves suenan mucho más fuerte. Ahí hay un problema. Entendido. Lana de roca para los graves. Pero a ver, seamos realistas. No todo el mundo puede tratar su sala así de una. Cierto, es una inversión. ¿Qué alternativas proponen? Dos principales. Una, usar buenos audífonos de mezcla, que sean lo más planos posible, que no coloreen el sonido. ¿Algún ejemplo? Mencionan clásicos como los Sennheiser HD600-650. Hay otros, claro, pero la idea es esa, referencia fiable. ¿Y la otra opción? Software de corrección de sala, como SonarWorks, por ejemplo. ¿Cómo funciona eso? Mides tu sala y tus altavoces con un micrófono, y el software crea un perfil de EQ para compensar los defectos de tu sistema y tu cuarto. Interesante. O sea, busca aplanar la respuesta que te llega. Exactamente. La meta es siempre la misma, tener una referencia lo más fiel posible a la realidad para poder tomar buenas decisiones. Clarísimo. Entonces, ya podemos confiar en lo que oímos. Ahora, ¿cómo organizamos el proyecto en sí para trabajar de forma eficiente? La organización es clave para no volverse loco, ¿eh? Me imagino, con tantas pistas a veces. Totalmente. Los apuntes insisten mucho en esto. Nombrar bien cada pista. Nada de audio 01, audio 02. Culpable a veces. Todos lo hemos hecho. Usar nombres claros. Kick, snare top, voz lead, guitarra rítmica izquierda. Ok. Usar códigos de colores ayuda mucho visualmente. Por ejemplo, todas las baterías en azul, los bajos en marrón, las voces en rojo. Cada uno tiene su sistema, pero que sea consistente. ¿Y lo de los buses? Agrupar pistas. Fundamental. Creas pistas de grupo o buses. Metes todas las baterías ahí. Todas las guitarras en otro, los teclados en otro. ¿Y la ventaja es? Varias. Puedes controlar el volumen de todo el grupo con un solo fader. Práctico. Y puedes aplicar procesamiento a todo el grupo junto. Por ejemplo, ponerle un compresor a todo el bus de batería para pegarla, para que suene más unida. O ecualizar todas las voces juntas. Da cohesión. Entiendo. Simplifica y unifica. Exacto. Y también recomiendan, limpiar el proyecto, quitar pistas vacías, clips de audio que no se usan, orden. Menos es más a veces. Totalmente. Y un detalle útil. Poner desde el principio algunos plugins de utilidad en el bus master. En el máster. No es eso para el final. Estos son solo para chequear cosas rápido. Por ejemplo, uno para pasar todo a mono con un clic. Para comprobar la compatibilidad mono. Vital. Y otro para escuchar solo el centro, mid, o solo los lados, side, de la mezcla. Lo del mid-side, que veremos luego. Eso es. Te ayuda a controlar la imagen estéreo mientras mezclas. Muy útil. ¿Algún otro tip de preparación? El más importante. Antes de empezar a tocar nada, guardar como y darle un nuevo nombre al proyecto. Jaja, el salvavidas. Siempre. Tener un respaldo limpio por si algo sale muy mal. Buenos hábitos. Bueno, ya estamos listos para empezar a mezclar. Pero antes las notas repasan un par de conceptos básicos. El primero, headroom. Sí. Headroom, esencial. ¿Qué es exactamente? Suena técnico, pero parece importante. Es bastante simple en realidad. Es el espacio que dejas entre el punto más alto de tu señal y el cero digital absoluto, 0 dBFS. O sea, no llegar al rojo. Exactamente. Evitar que los medidores piquen en rojo, porque cuando superas el 0 dBFS ocurre el clipping digital. Que suena horrible. Horrible. Es una distorsión muy desagradable, como si el sonido se rompiera. Hay que evitarlo a toda costa en la mezcla. ¿Y cómo se logra? ¿Bajando todo? Una buena práctica es buscar que el elemento que pega más fuerte, que suele ser el bombo, kick, tenga sus picos máximos alrededor de menos 10 dBFS, quizás menos 6 dBFS, no más alto. Ok, dejar un buen margen. Sí, y luego mezclas todo lo demás en relación a ese bombo, asegurándote de que la suma de todo, el bus master, tampoco llegue al rojo, que tenga headroom. Entendido. Es como dejar espacio para respirar. Y el otro concepto fundamental es el EQ, el ecualizador. ¿La herramienta estrella quizás? ¿Cómo lo definirías de forma sencilla? Es como un control de volumen pero por frecuencias. Ok. Te permite subir o bajar el nivel de los graves, de los medios, de los agudos, de forma independiente en cada sonido. Para dar forma al tono y que todo encaje. Exacto, para que el bajo no se pelee con el bombo, para que la voz se entienda bien, para quitar resonancias molestas. Parece poderoso. ¿Alguna advertencia sobre su uso en las notas? Sí, un par importantes. Cuidado con los cortes muy bestias en los graves. ¿Por qué? A veces hay mucho barro ahí abajo.
Cierto, pero si usas filtros muy empinados con pendientes muy agresivas. ¿Qué pasa? Puedes quitarle cuerpo o pegada al sonido, sobre todo a baterías. Y a veces hasta metes artefactos raros, como un ringing, una resonancia metálica. Ah, ok. Entonces, Sugieren usar pendientes más suaves o filtros tipo shelf, estantería, que atenúan de forma más gradual, o simplemente no cortar tanto si no es necesario. vale. ¿Algo más sobre EQ? Sí, mencionan mucho los EQs que emulan equipos analógicos. Tipo Pultec, Neve, API. Esos mismos. La gracia es que no solo ecualizan, añaden también un cierto color, una saturación armónica sutil. Carácter. Exacto, carácter. Y tienen curvas de ecualización que son muy musicales, a veces difíciles de lograr exactamente con un EQ digital estándar. Valen la pena probarlos. Interesante lo de las emulaciones. Bueno, ahora sí, a la chicha. ¿Cómo aplicamos todo esto a instrumentos concretos? Las notas dan muchos detalles, pero... Sí, podríamos estar horas. Claro, podríamos ver un par de ejemplos clave. Esas técnicas que dices, ajá, esto lo tengo que probar. Dale, perfecto. A ver, empecemos por el bombo, kick. Algo fundamental que mencionan. Sí. Asegurarse de que la parte más grave, el subgrave, esté en mono. Ah, ¿Por qué? para que tenga foco, pegada, justo en el centro de la mezcla. Si el subgrave está en estéreo, como que se diluye, pierde impacto. ¿Tiene lógica? Y con el EQ en el bombo. Limpiar la zona lodosa, como le llaman. Esos bajos medios, entre 200 y 500 Hz, más o menos, que a veces enturbian. Sacar el barro. Exacto. Y a veces mencionan el famoso truco Pultec. ¿El qué? Es un tipo de EQ que te permite realzar y cortar la misma frecuencia grave a la vez. Suena raro, pero ¿Y qué logra? le da peso, cuerpo, pero sin que se haga una bola de graves indefinida. Funciona muy bien en bombos y bajos. Curioso. Mono en graves y limpieza de lodo para el bombo. Anotado. ¿Y qué tal los aplausos o las cajas? Suelen tener capas, ¿no? Sí, es muy común usar varias capas para crear un sonido más complejo. ¿Cómo se maneja eso? Primero, entender qué función cumple cada capa. Una puede dar el snap agudo, otra el cuerpo medio, otra la cola. Ok. Luego, balancearlas con volumen y paneo. Y aquí la compresión es tu amiga. Para controlar el volumen. No solo eso, también para pegar las capas, que suenen como un solo instrumento, y para darle forma al golpe usando el ataque y el release. Ah, el ADSR que mencionaste. Bueno, en un compresor es más bien attack y release. Si pones un ataque lento, Deja pasar el golpe inicial. exacto, más smack, más pegada. Si pones un ataque rápido, lo suaviza, lo controla más. Interesante cómo modela el sonido. Totalmente. Y un consejo práctico con la reverb para estos elementos. Sí. Mejor no poner una reverb directa en cada pista de clap o snare. No, ¿entonces? Usar envíos sense. Mandas una parte de la señal de cada capa a un bus de reverb común, una sala de batería virtual, por ejemplo. Y así todas comparten el mismo espacio. Exacto. Suena más natural, más cohesivo y ahorras recursos de la computadora. Buen tip lo de los envíos. Mencionaste antes el bajo. Esa zona siempre conflictiva. ¿Algún principio de oro para el bajo? El más importante y se repite. La información subgrave, digamos por debajo de 80 o 100 Hz, También en mono. sí, y de una sola fuente. Es decir, si tienes varias capas de bajo, solo una de ellas debe tener esos subgraves profundos, y esa capa en mono. Entendido. ¿Y las otras capas? Las otras capas pueden tener más medios y agudos, ahí está el carácter, la definición. Esas sí pueden tener algo de estéreo si quieres. Separar sub-mono de medios agudos posible estéreo. Exacto. Y a esa capa de medios agudos le viene bien un poco de saturación para que se escuche en altavoces pequeños y compresión para mantenerla estable. Y el famoso sidechain. Ah, sí, el sidechaining, esencial en muchísimos géneros, sobre todo electrónicos o pop. ¿Qué es exactamente? Es hacer que el bajo baje un poquito de volumen automáticamente cada vez que suena el bombo. Para que no choquen. Exacto, para que el bombo tenga su espacio para pegar y el bajo no lo tape. Se limpian mucho los graves así. Clave entonces. Y para ir cerrando ejemplos, ¿qué hay de la imagen estéreo en general? Las notas hablan de mid-side. Sí, el concepto de mid-side es súper potente para controlar la amplitud y la claridad. Mid es el centro y side los lados. Básicamente, mid es la información que es igual en ambos canales, lo que sonaría en mono.
Side es la diferencia entre canales, lo que da la sensación de estéreo. ¿Y cómo se usa eso al mezclar? La regla general es elementos importantes, fundamentales. Bombo, caja, voz principal. Exacto. Bajo sub también, el lead principal, esos suelen ir bien plantados en el mid, en el centro. Les da solidez, enfoque. Y los lados, el side. Para cosas más ambientales, pads, efectos, algunos coros, percusiones secundarias, esos pueden tener más información side para crear anchura, espacio. Buscando un buen equilibrio entre centro y lados. Claro, que haya un centro fantasma claro y definido, donde están los elementos principales, pero que la mezcla también tenga amplitud y no suene todo apretado en el medio. Se pueden usar EQs mid-side para tratar el centro y los lados por separado. Es muy útil. Fascinante cómo se puede esculpir el espacio así. Bueno, hemos tocado muchos detalles, elemento por elemento, pero ¿cómo te aseguras de que todo funciona junto, no solo en un loop de 4 compases? Jaja, el peligro del loop infinito. Exacto. ¿Cómo unes todo al final? Aquí viene un método que las notas destacan mucho, casi como un secreto de flujo de trabajo. ¿Ah, sí? ¿Cuál? El método de lápiz y papel. ¿Tan simple? Simple pero efectivo. Consiste en escuchar la canción entera, de principio a fin, sin parar. Ok, disciplina. Y mientras escuchas con un lápiz y papel o un bloc de notas digital, anotas cualquier cosa que te llame la atención, que no te guste, que necesite ajuste. ¿Ejemplos? Minuto 1.15. El sinte blip está muy fuerte. Estribillo 2. Falta brillo en los shakers. Minuto 3.0. La voz se pierde un poco. Final, el bajo en barra. Lo que sea. Y solo anotas, no corriges en el momento. Exacto. Terminas de escuchar toda la canción y solo entonces repasas tu lista y vas corrigiendo esos puntos específicos. Evita que te pierdas en los detalles y pierdas la visión global. Totalmente. Te obliga a escuchar como un oyente, no como un técnico obsesionado con un sonido. Me parece genial ese método. Y después de hacer esas correcciones de la lista, ¿ya está lista la mezcla? Casi. Hay un paso más que recomiendan, el procesamiento del bus master o tu voz. Aplicar cosas a toda la mezcla junta. Sí, pero con muchísima sutileza. Es como darle un último barniz, un toque de cohesión final. El objetivo. Darle ese pegamento, que todo suene un poquito más como una unidad. Y quizá añadir un poquito de carácter general. Emular un poco el sonido de pasar por una consola análoga o una cinta. ¿Qué tipo de procesadores se usan ahí? Suele ser una cadena corta y sutil. Quizá un poco de saturación muy leve. Un compresor con un ratio bajo y un ataque lento, solo para pegar un poquito la dinámica. ¿El famoso glue? Ese. Y quizá un EQ muy general con curvas amplias para balancear el tono final si hace falta. Un poquito más de aire, un poquito menos de medios graves. Cosas muy finas. La clave es la sutileza, entonces. Absolutamente. No es para arreglar problemas grandes de la mezcla, es solo para pulir. Recomiendan mucho hacer pruebas A/B, con y sin el procesamiento, para estar seguros de que realmente mejora y no empeora. Entendido. Es el toque final antes de la última etapa. La masterización. Aquí cambia la cosa, ¿no? La mentalidad es distinta. Totalmente distinta. Es un cambio de sombrero radical. Dejas de ser el mezclador. Dejas de estar dentro de la canción moviendo cada piecita. Ahora te pones fuera. Escuchas el cuadro completo con una perspectiva global y objetiva. ¿Y cuáles son los objetivos ahora? Varios importantes. Primero, asegurar que la mezcla se traduzca bien, que suene lo mejor posible en la mayor cantidad de sistemas, auriculares baratos, el móvil, el coche, un buen equipo, un club. Que funcione en todos lados. Eso. Segundo, que tenga coherencia con otras canciones, si va en un álbum o EP. Que los niveles y el tono sean consistentes. Y tercero, Cumplir los requisitos técnicos de las plataformas de distribución. El nivel de volumen, loudness, los picos máximos. Para streaming, para CD, para vinilo, cada uno tiene sus specs. es como el control de calidad final y la optimización. Exactamente. Balance tonal final, control dinámico global y el volumen adecuado. Y para que alguien pueda hacer bien ese trabajo, ¿cómo hay que entregarle la mezcla? Fundamental. Exportar la mezcla final con Headroom. Sí, los picos máximos de la mezcla deberían estar idealmente entre -10 dBFS y -4 dBFS. Que haya margen para trabajar. Ok, nada de normalizar a 0. Nunca. Exportar a la misma frecuencia de muestreo con la que mezclaste,
44.1 kHz, 48 kHz, la que sea. Y con una profundidad de bits alta, 24 bits como mínimo, idealmente 32 bits flotantes si tu DAW lo permite. Y algo más. Crucial. Sin ningún limitador, maximizador o compresor fuerte en el bus master de la mezcla. Quitar el procesamiento del bus master que hicimos antes. Bueno, el sutil de glue y EQ leve puede quedarse si es parte del sonido que buscas, pero nada que esté subiendo el volumen al final. Eso es trabajo del mastering. Dejar el volumen para el ingeniero de mastering. Clarísimo. ¿Y qué pasos se suelen seguir en mastering? Varía mucho según la canción y el ingeniero, pero una cadena típica podría ser... A ver. Primero, quizás un EQ correctivo. Ajustes muy sutiles, con Qs anchas, para balancear el tono general si algo quedó un poco descompensado. Después. Luego, compresión. Puede ser un compresor general o uno multibanda, que actúa diferente en graves, medios y agudos. De nuevo, para controlar la dinámica global, añadir cohesión o punch si se necesita. Sutileza es la clave. Siempre sutileza en mastering. Casi siempre. A veces se usa algo de imagen estéreo para ensanchar o enfocar un poquito, o un excitador armónico para añadir brillo o presencia, pero con muchísimo cuidado. Es fácil pasarse. Y al final de la cadena. El limitador. Es la herramienta que sube el nivel general de la canción hasta el volumen deseado, medido en LUFS para la plataforma de destino, Spotify, Apple Music, etc. El que da el volumen final competitivo. Exacto. Pero tiene que hacerlo sin distorsionar y controlando los true peaks. Los picos verdaderos. Sí, son picos que pueden ocurrir entre las muestras digitales y que algunos conversores baratos pueden distorsionar. Por eso se suele poner el techo del limitador, el ceiling, en -1 dBTP o -0.5 dBTP para streaming para dejar un margen de seguridad. Ah, interesante detalle técnico. Y el último paso. Si vas a reducir la profundidad de bits, por ejemplo, de 24 bits a 16 bits para un CD, aplicar Dither. ¿Dither? Es un ruido de muy bajo nivel que se añade para suavizar los errores de cuantificación que ocurren al reducir los bits. Mejora la calidad del audio a bajos volúmenes. Se pone solo al final de toda la cadena. Vaya, si traes un proceso complejo y detallado, desde el inicio hasta el final. Un viaje completo, sí. Hemos ido desde definir la emoción, preparar cómo escuchamos y cómo organizamos, pasando por herramientas como EQ, compresión, el manejo del espacio estéreo con mid-side, aplicándolo a elementos clave como el bombo, el bajo, el método del lápiz y papel para pulir la mezcla, el toque final en el bus master. y finalmente esa perspectiva diferente de la masterización. Exacto. Es una combinación fascinante de oído entrenado, conocimiento técnico y sobre todo sensibilidad musical. Sí. Cada etapa tiene su porqué, su propósito. Y entender ese porqué detrás de cada botón que tocas, creo que es lo que marca la diferencia entre aplicar recetas y realmente esculpir el sonido al servicio de la música. Totalmente de acuerdo. No hay una sola forma correcta, dicen las notas. No, para nada. Pero sí hay principios, como los que hemos comentado, que te guían hacia un resultado que suene profesional y, lo más importante, que emocione, que conecte. Me quedo pensando mucho en eso que mencionaste al principio y que ha resonado en todo el proceso. El equilibrio. ¿Entre qué? Entre la precisión técnica, ¿no? Ese cuidado casi de cirujano con las frecuencias, la dinámica. Sí. Y por otro lado, la necesidad de no matar la emoción cruda, la energía original de la música con tanto control. Ah, sí. ¿La eterna tensión entre técnica y arte? ¿Dónde está la línea? ¿Cuánto es pulir y cuánto es, no sé, plastificar? Esa es la pregunta del millón, ¿no? No hay respuesta fácil. Creo que es algo que cada uno va encontrando con la experiencia, con mucho escuchar, y quizás equivocándose a veces. Quizás. Es algo para reflexionar, ¿no? La próxima vez que escuchemos esa canción que nos pone la piel de gallina, pensar en toda esa magia técnica y emocional que hay detrás, intentando mantener ese delicado equilibrio. Definitivamente. Escuchar con otros oídos.